Gracias, Selimar. Bienvenidos nuevamente a Última Palabra. Hoy, como todos los miércoles, vamos a tener a la doctora Cristina González y esta vez vamos a hablar de un tema que seguro usted lo tiene con los pelos de punta y el estrés económico. En esta temporada de planilla no lo culpo si le da a usted o a Verónica Ferraioli, pero de eso vamos a hablar más ahorita también. Llega a nuestros estudios Black Guayaba, vamos a hablar de esos 25 años de trayectoria, cómo se han mantenido relevantes, su último sencillo, y nos visita el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja. Con él hay tantas cosas que hablar. Durante los pasados días hemos estado viendo que la gobernadora presentó una serie de medidas para una reforma contributiva. Y hemos visto quizás un toma y dame desde la gobernadora presentando unas medidas e insistiendo sobre estas medidas que fueron parte también de sus compromisos de campaña. Por otro lado, tenemos una Junta de Control Fiscal que le ha dicho, aguántamelo ahí. Dentro de ese proceso, la Junta de Control Fiscal ha solicitado unos estudios de impacto fiscal. Y dentro de toda esta mezcla de cosas, usted en su casa quizás se está preguntando, ¿cómo esto me va a impactar? ¿Cómo esto cambia mi vida de alguna manera? ¿Cuál es el plan contributivo que tiene al final del día el gobierno? ¿Y a quién realmente beneficia? ¿Va a beneficiar a las personas de menores ingresos, a las personas de medianos ingresos? ¿Va a beneficiar quizás a una clase más alta? Todas estas cosas las vamos a estar discutiendo hoy con el secretario de Hacienda, que creo que es la mejor persona para contestarnos eso. Pero más allá de eso también, esta mañana el país se levantó con uno de esos buenos días sabrosos del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, esta vez hablando particularmente de una comisión total convocada para que todos los senadores y senadoras puedan de alguna forma interpelar a la nominada a la Secretaría de Estado ya confirmada por la Cámara de Representantes. En aquella vista, ustedes recordarán que ella dijo que no había rendido planillas durante 2 años. Ella dio una serie de contestaciones con respecto a eso, pero dentro de este proceso, ustedes saben que Tomás ahora está de diplomático, embajador de la justicia y la libertad, y ha nombrado esta comisión total para que todo el mundo esté muy certero de este nombramiento, pero ha convocado unas personas muy particulares a este proceso. Uno de ellos es el secretario de Hacienda, que está aquí hoy con nosotros, y le damos la bienvenida. Veremos si termina teniendo la última palabra. Bienvenidos, hoy sí que usted va a tener, mire, todo un menú de cosas que le va a encantar, porque primero son sumamente relevantes para usted. Como les dije ahorita, lo del estrés económico, no se vayan, que ya la doctora Cristina González está por ahí, y a mí me alegra muchísimo tener con nosotros en estos momentos al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja. Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme. Qué bueno que está aquí, usted está en su temporada alta. Esta es la temporada pico del departamento. Pero ya está acostumbrado, porque usted lleva años ya en Hacienda. Sí, llevamos un tiempito ya en Hacienda, así que estamos acostumbrados. ¿Cómo compara esta administración y la gobernanza con sus experiencias previas? Bueno, en cuanto a ciclo contributivo se refiere, nosotros comenzamos el 10 de febrero y es la fecha más temprano que se ha hecho disponible el sistema para que los contribuyentes puedan radicar. Estando a una semana de culminar el ciclo, o sea, una semana del 15 de abril, ya hemos recibido sobre 1 millón de planillas, 30.000 planillas más que el año anterior, así que ha sido bien positivo en ese sentido. Pues me alegra porque lo veo bastante cómodo en su escenario. He visto muchísimas cosas que están ocurriendo. Antes de ir directamente a las medidas que la gobernadora ha presentado, que tienen que ver mucho con la reforma contributiva, quisiera pasar con el compañero Jorge Colbert en los estudios de pelota dura, porque él me pidió, él me dijo, ya que vas a tener a Ángel ahí, déjame hacerle una preguntita. Así es que, Jorge, adelante. ¿Qué está pasando? Deja que hable el dembow. Jorge no está ready. Ah, bueno, pues esperamos entonces por Jorge, que todavía no está ready, y seguimos por acá. Bueno, en el tema de los recaudos, ¿cómo vamos? ¿Cómo compara con el año anterior? A la fecha de hoy estamos en el acumulado desde el julio del año pasado, en el año fiscal 25, julio del año pasado hasta la fecha de hoy. Estamos unos 300 millones por encima de lo que se proyectó. En comparación con el año anterior, estamos bastante consistentes con las mismas cifras del año anterior, y como al paso que va el ciclo contributivo, considerando que estos son quizás los meses más fuertes en términos de recaudos de contribución sobre ingresos, no veo por qué al cierre de este año fiscal, es decir, el 30 de junio, no estemos llegando a lo que se proyectó o sobrepasándolo. O sea que podemos estar viendo nuevamente que estos ingresos sobrepasan lo proyectado. Sí, consistentemente, pues eso es lo que hemos visto en años recientes. Hasta el momento yo no veo ninguna razón por la cual esa proyección la podamos lograr al cierre del año fiscal. La gobernadora ha presentado 13 medidas
estas medidas de reforma contributiva son cónsonas con lo que ya había anunciado durante su proceso de campaña. La Junta de Control Fiscal sacó una de sus famosas cartitas. En esa carta ellos expresan pues varios puntos importantes. El primero es en cuanto al impacto económico de estas medidas y que no se les había incluido algún tipo de estudio. ¿Esto es cierto? Mira, siempre que el Departamento de Hacienda atiende una medida de reducción en la carga contributiva, pues siempre tenemos presente lo mismo que dicta el plan fiscal. Y básicamente el plan fiscal lo que dice es que tienen que ser revenue neutral, en buen español como le llaman. Pero nosotros entendemos también que el adelantar este tipo de medidas no significa bajar impuestos por un lado o subirlo por otro. También pudiera tener algún tipo de mecanismo para recortar el gasto gubernamental de manera que se pueda subsidiar y que sea fiscalmente neutral esa medida. En ese sentido, las medidas que se han propuesto por la gobernadora desde la semana pasada, que se está considerando en el proceso de la Asamblea Legislativa, hay algunas que no tienen un costo dentro de su contenido, hay algunas que pudieran representar recaudos adicionales y hay otras que tienen su costo nominal, pero esa información se ha provisto a la Junta. Ya se les proveyeron la información a la Junta de Control Fiscal. Sí, y este proceso va a ser uno de intercambio de información. Yo voy a decir un toma y dame, usted dijo intercambio de información, un poquito más diplomático. En algunas instancias pues puede haber una diferencia de opinión en cuál puede ser el efecto de una medida que pudiera tener un costo, pero el efecto económico que pudiera tener pudiera mitigar ese costo de cara al futuro. Así que este proceso es normal en este proceso legislativo y vamos a estar en discusiones con la Junta para lograr que estas medidas se puedan implementar. ¿Cómo ha sido su comunicación con la Junta hasta ahora? Cordial. ¿Cordial? Cordial. ¿Cuál es su visión? Nos comunicamos. ¿Cuál es su visión de la Junta en este proceso? Si es que me puede decir en cuanto a ustedes proponen unas medidas y tener pues este freno que les puede decir una y otra vez, mira, si no me sometes esto no va. Sí, lo que ocurre es que en el plan fiscal, consistentemente la posición de la Junta ha sido que una reforma contributiva debe ser una comprensiva, mucho más abarcadora que una mera enmienda al sistema contributivo a fin de igualmente pues mejorarlo. Y pues ciertamente una reforma contributiva de esa naturaleza pues puede tener sus contratiempos en cuanto a implementación. Y la gobernadora ha sido consistente de que los objetivos del programa de gobierno pues va a adelantarlo durante esta sesión, de manera que pueda haber el espacio para tener esa discusión con la Junta en caso de una reforma mucho más abarcadora en la próxima sesión legislativa que pudiera contemplar reducciones en tasas y otras iniciativas que están en su programa de gobierno. Así que es una cuestión de hacerlo evaluando con detenimiento y poder tener esa discusión con la Junta, porque al final del día es la intención de presentar estas medidas que se puedan implementar. Y pues hay que hacerlo con responsabilidad. Tengo una curiosidad bien grande con respecto a una medida en particular, pero antes voy a permitir que el compañero Jorge Colbert, para que no se me vaya sin hacer su pregunta. Adelante, Jorge. Gracias, Alexandra, por estar la oportunidad de estar en tu programa, y un saludo al secretario de Hacienda. Tenemos hoy un análisis en Jugando Pelota Dura, precisamente toda la controversia de la Autoridad de Energía Eléctrica, y la pregunta, secretario, específicamente es la siguiente. Por los últimos años, la Junta de Control Fiscal ha estado autorizando préstamos del Fondo General para cubrir las pensiones de los jubilados de la autoridad. La pregunta es, ese dinero, como está en calidad de préstamo, tiene que regresarse de parte, o sea, pagarse por parte de la autoridad hacia el Fondo General de nuevo, porque esa es la comunicación por escrito que ha hecho la Junta, y usted, obviamente, el custodio del Fondo General, tiene la expectativa de que ese dinero se lo devuelvan, porque usted lo prestó, o sea, el departamento en calidad de préstamo, ¿correcto? Correcto, y en el pasado lo que se ha hecho en ese sentido ha sido enmendar la resolución conjunta de presupuestos para el año fiscal corriente o en el año fiscal en que se lleve a cabo esa acción. Lo que se está haciendo, lo que se está contemplando en estos momentos es una reprogramación para poder subsidiar las pensiones durante el mes de abril, una reprogramación de unos balances disponibles, digamos, que estaban disponibles para poder ser utilizados, se reprogramaron para fines de cubrir estas obligaciones. Pero en efecto, eso es un mecanismo que se ha utilizado antes para poder subsidiar esa obligación. Muchas gracias. Secretario, regresamos acá. Una de las primeras medidas que presentó la gobernadora tenía que ver con reducir las tasas de los ingresos pasivos a un 4%. Estamos hablando de, para los que nos están escuchando en su casa, lo que son intereses, dividendos, ganancias de capital. Más o menos, ¿a cuántas personas ustedes piensan que podrían estar beneficiando con esta medida?
Mira, esta medida lo que busca es equiparar el tratamiento que tendría un individuo inversionista bajo la Ley 60 del 2019, que esté disponible para cualquier residente de Puerto Rico que pudiera tener este tipo de ingresos y pudiera beneficiarse de estas tasas preferenciales, digamos. Esto es una de las medidas que quizás, cuando hablamos de reducción en tasa, pues pudiera representar algún tipo de costo de ingresos dejado de percibir, pero tampoco se puede excluir del análisis cuál es el efecto económico que esto pudiera crear, porque en efecto es capital adicional que estas personas pudieran tener para invertir o poder generar algún tipo de actividad económica que pudiera mitigar ese impacto. Así que es necesario que ese componente se incluya en el análisis, porque no solamente es un asunto de mirar el costo estático, digamos, de cuánto ingreso voy a dejar de percibir, sino cuál pudiera ser la actividad económica que eso pudiera generar. Pero cuando ustedes evalúan esta medida, ¿no tienen más o menos un aproximado de a cuántas personas benefician con la medida? Sí, si me preguntan a mí de lo que yo conozco del Departamento de Hacienda y a mi experiencia, esto pudiera beneficiar a unos 30,000 contribuyentes que pudieran tener algún tipo de ingresos por este concepto, pero esto no determina en efecto cuál puede ser el efecto a futuro. Así que eso es parte de la discusión que vamos a estar teniendo. Mi pregunta va por esta línea, y lo que me está curioso es, usted exitosamente implementó lo que fue el crédito reintegrable el año pasado, benefició a más de 144,000 contribuyentes. Eso fueron casi 188 millones que se trabajaron ahí. Eran muchísimas personas beneficiadas. Sin embargo, en febrero decidieron no continuar con esto, aun cuando usted me dice que van a tener recaudos por encima de lo proyectado. ¿Cómo usted ve esto de, por un lado, tener una medida donde va a beneficiar a menos personas y eliminar una medida donde usted realmente podía beneficiar a muchas personas? Sí, yo creo que esto, como le comenté anteriormente, estas medidas que se están tratando de adelantar en esta sesión legislativa, pues son digamos, los objetivos que estaban plasmados en el programa de gobierno de la gobernadora. Ya para la próxima sesión, esas reducciones en carga que pudieran afectar a una base mayor de contribuyentes, pues algo que vamos a estar trabajando y analizando, ver de qué manera podemos reducirle la carga a la vasta mayoría de los contribuyentes, considerando también que existe el programa de crédito por trabajo, que a la fecha de hoy, de alguna manera u otra... ¿Qué dijeron que iban a evaluar? Evaluar no es sinónimo de eliminar. Y yo lo dije aquí muy claro, por eso lo dije, que es evaluar. Sí. Es un programa que impacta de una manera u otra a 700,000 familias en Puerto Rico y le reduce la carga contributiva en ese sentido. Así que eso es parte del balance de intereses que hay que hacer cuando se habla de qué sector de contribuyentes queremos atender. Ciertamente la clase trabajadora debe ser prioridad en ese sentido. Antes que se me vaya, el país se levantó hoy con un buenos días del presidente del Senado. Me imagino que usted lo vio porque usted está mencionado ahí, se lo tienen que haber preguntado 1000 veces hoy, donde quiera que se ha parado. Mi pregunta es la siguiente: usted va a ir a esa comisión total, le van a preguntar probablemente por la información de la contribuyente, como contribuyente, de Verónica Ferraioli. ¿Usted va a invocar la confidencialidad como contribuyente de la nominada, o usted va a ser transparente en ese proceso para que el pueblo sepa realmente cuál es esa información contributiva? A la fecha de hoy, yo tengo en conocimiento que hay esa intención de citar a varios funcionarios a esa vista. Al momento de no se me ha citado, vamos a comparecer una vez recibamos esa citación y vamos a contestar las preguntas pertinentes en ese proceso. O sea que se contestaría aun cuando la nominada podría invocar que ya tiene un derecho a la confidencialidad de su información contributiva, que eso ya fue al Supremo en una ocasión. Todo contribuyente tiene un derecho de que se le preserve la confidencialidad de su información, y eso es mi responsabilidad cumplirlo. O sea que usted piensa invocar ese... Es que en mi opinión no es una cuestión de invocar, es una cuestión es un mandato, una responsabilidad por ley de que el secretario de Hacienda no puede divulgar información de contribuyentes particulares, sea quien sea. No, y lo quiero decir porque probablemente el público está a la expectativa de que en esa vista se va a sacar toda esta información, y yo creo que es importante serles honesto y decirle, por lo menos del secretario de Hacienda no va a venir, porque él tiene un deber de proteger esa información. Así que yo lo que quería era ponerlo sobre la mesa y saber cuál era el propósito con el que usted iba a ir allí a esa comisión total. Secretario, agradecida de tenerla aquí. Otro día me gustaría que profundicemos en muchos otros temas, que aquí, miren, el tiempo se nos queda cortito. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, veamos ahora lo que tenemos después de la pausa. La banda de rock Black Guayaba. Además, las planillas están a la vuelta de la esquina, y si esto para ti es un dolor de cabeza, la doctora Cristina González te va a decir cómo bajarle 2 a tu estrés en nuestra sección Pausa Mental. Regresamos.